Esta semana los peruanos fuimos testigos de un hecho histórico. No todos los días se define una frontera en una corte como la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es un hecho trascendental para nosotros y hemos sido realmente afortunados al ver este suceso. Y hemos sido afortunados, creo yo, también por tener a este grupo de peruanos notables y de abogados internacionales que nos representaron frente a La Haya. Esta noche, aquí en Casa Tomada, voy a estar con el más emblemático de ellos, con nuestro agente en La Haya, Alan Wagner. Para mí es un gusto estar en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega del Ministerio de Relaciones Exteriores con Alan Wagner, agente peruano frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Alan, es un gusto estar con usted. Además, después de esta semana tan agitada, y es un placer poder tener las primeras impresiones después de lo que ocurrió el lunes en La Haya, en Países Bajos, un lunes que fue tan trascendental. Una de las cosas que más sorprendió a la prensa y que, según me ha comentado el equipo que trabajó con usted, también tiene la misma opinión, es la serenidad que usted ha manifestado y ha tenido durante estos 6 años y sobre todo en los momentos más cruciales del proceso, que fueron la lectura del fallo y en la etapa oral. ¿En algún momento de estos 6 años la perdió? ¿Perdió esa serenidad? Bueno, está mal que lo diga yo, pero en realidad no. Será fruto de la educación de mis padres, del colegio, mi propia psicología, pero yo proceso bastante bien las situaciones de tensión, ¿no? Y eso es lo que me permite realmente mantener esa serenidad, que además es importante porque no solamente puedo llevar adelante mis tareas, sino que transmito eso al equipo que trabaja conmigo, ¿no? Entonces, incluso en las situaciones de mayor tensión, por ejemplo, que se vence el plazo para presentar, ¿no?, el alegato escrito correspondiente o lo que fuere, ¿no?, pues el ambiente que siempre hay es un ambiente, ¿no?, distendido, ¿no? Que es el más productivo además, ¿no? Bueno, naturalmente, ¿no? Y es más agradable trabajar también. así, ¿no? ¿Y durante la lectura de la sentencia hubo un momento en el que llegó a preocuparse? Mire, nosotros partíamos de una percepción que nos dejó la fase oral, y es que en el tema central de la controversia sobre la existencia o no de un límite marítimo hasta las 200 millas establecido por tratado, eso Chile no lo había podido probar, y que más bien nosotros habíamos podido, ¿no?, probar la inexistencia de ese tratado que Chile había fijado en la Declaración de Santiago de 1952. Según Chile, ese era el tratado que había establecido el límite marítimo hasta las 200 millas. A partir de ahí es que nosotros teníamos la presunción de que al no haber tratado, entonces la Corte iba a entrar a delimitar dentro de lo que llamamos el triángulo interno, ¿no? Y que, bueno, la delimitación que haría la Corte tendría que ver con su propia evaluación de los instrumentos suscritos entre el Perú y Chile a lo largo de todos los años, ¿no?, y lo que había sido la práctica de los estados sobre la base de esos instrumentos. Naturalmente, tendría en cuenta los alegatos de las partes, pero la Corte hace su propia evaluación. Ahora, en ese sentido no podíamos adivinar qué cosa era lo que podía suceder, pero sí presumíamos la posibilidad de que la Corte pudiera considerar el convenio de 1954 sobre zona especial fronteriza marítima como una circunstancia relevante, ¿no? Y que es el convenio que estableció una zona de tolerancia, ¿no?, para
la pesca artesanal a partir de las 12 millas y que según lo que dice el artículo primero del tratado, la zona de tolerancia está ubicada, ¿no?, a 10 kilómetros al norte y 10 kilómetros al sur del paralelo entre ambos países que constituye el límite marítimo. Entonces, podríamos nosotros considerar que eso podría ser una circunstancia relevante que eventualmente indujera a la Corte a mantener para Chile algo del paralelo, ¿no? Y a partir de ahí trazar la línea equidistante. Y entonces en el momento de manera que sí, básicamente estábamos encaminados en lo que luego fue el fallo. Ahora, el fallo tiene otros elementos que naturalmente no habíamos previsto. Porque la frase que emplea el juez Tomka puede llamar a sentir alarma. Él dijo directamente que sí había un tratado limítrofe, aunque este se infería en el acuerdo del 54. ¿En ese momento se preocupó cuando escuchó esa simple frase? Pero es que antes de eso, el presidente de la Corte, Peter Tomka, ya había dicho que la Declaración de Santiago no había establecido un límite marítimo entre los dos países hasta las 200 millas. Y que además las proclamaciones de 1947 presidenciales de Chile y el decreto supremo del presidente Bustamante tampoco habían de alguna manera prejuzgado un límite marítimo entre los dos países. De manera que cuando él dice que, sin embargo, el análisis del convenio de 1954 ¿no?, induce a la Corte a pensar que en el transcurso del tiempo había surgido un límite tácito entre los países, sí nos llamó la atención, porque hasta el momento lo que señalaba la jurisprudencia de la Corte era que un límite marítimo es algo demasiado importante como para que pueda ser inferido y que debe constar, ¿no?, en instrumentos digamos, expresos, a menos que hayan evidencias compelling, o sea, evidencias fundamentales. Entonces, sí, bueno, fue, digamos, en ese sentido una sorpresa, sí, que la Corte considerara que el convenio 54 era una evidencia fundamental de que se habría producido en el camino, ¿no?, un límite marítimo implícito. Ahora, para efectos del escenario que nosotros nos habíamos trazado, ¿no?, en realidad, como ya habíamos previsto la posibilidad de que la Corte considerara el convenio 54 como una circunstancia relevante, ¿no?, y que le asignara a Chile algún espacio en el paralelo, no nos llamó tanto la atención. Nos llamó la atención la figura, pero no la consecuencia, porque luego la Corte dijo, bueno, pero ok, ¿hasta dónde llega, ¿no?, sí, ese paralelo? Los detalles están, el diablo está en los detalles, finalmente. Así es, ¿no? Dijo, ¿hasta dónde llega el paralelo? Y entonces, bueno, el fallo de la Corte lo que dice es que la Corte ha recurrido a una serie de informaciones de la FAO y de otros organismos sobre lo que era la pesca en esa época, sí, ¿no? Y llegó a la conclusión de que en ningún caso esa pesca se realizaba más allá de las 80 millas. Ahora, infiriendo un tratado limítrofe, ¿usted cree que la Corte se ha metido en un problema jurídico, ha entrado en contradicción con su jurisprudencia histórica? Bueno, la jurisprudencia de la Corte es un elemento que la Corte tiene en cuenta, pero cada caso para la Corte es un caso distinto, es un caso especial, ¿no? De manera que uno estudia la jurisprudencia para conocer cuál es el sentido de la opinión de la Corte, pero cómo es que la Corte va a evaluar en cada caso los instrumentos que han sido suscritos y la práctica de los estados es algo que uno en realidad no puede adivinar, ¿no? De manera que ahora, esto sin duda va a ser estudiado, ¿no? Porque ya esto forma parte de la jurisprudencia de la Corte. Y, por ejemplo, en algunas de las opiniones individuales que están anexas al fallo, algunos jueces de la Corte han dejado constancia de su desacuerdo con esta interpretación, porque a juicio de ellos baja el estándar que la Corte había establecido
para considerar la existencia de acuerdos tácitos, ¿no? Porque ¿cómo puede ser, por ejemplo, que existiera un tratado que ni siquiera definía la extensión de la frontera? No, es que la Corte no dijo que había un tratado. Bueno, La Corte le dijo es que había surgido, ¿no?, un acuerdo implícito, un acuerdo tácito sobre un límite, ¿no? Precisamente por ser tácito no es material, ¿no? O sea, no comporta haber suscrito un instrumento. ¿Qué es la complejidad que tiene el derecho internacional, incluso en el derecho interno, ¿no?, esta figura de los acuerdos tácitos, ¿no? Pero bueno, esa fue la interpretación de la Corte, y además la complementó con el acuerdo de 1968 y 1969 sobre el establecimiento de unos faros de enfilamiento, ¿no?, que en el acuerdo que se hizo a nivel técnico en esa materia se dijo de que estos faros materializaban, ¿no?, el límite marítimo, que es el paralelo que pasa por el hito número 1. Entonces, esa fue otra de las razones compelling, ¿no?, razones fuertes que la Corte encontró para hacer esa interpretación. Lo importante, creo yo, aparte, digamos, de los aspectos jurídicos y lo que esto significa en términos de la doctrina y la jurisprudencia, es el resultado. Sí. Y el resultado es que finalmente lo que obtuvimos fue el 75% de los espacios marítimos que el Perú había planteado en su demanda el 16 de enero de 2008. Claro que sí, quiero llegar a esos resultados que, como usted dice, son lo más importante, pero quiero reparar en algunos detalles del fallo que también son interesantes desde el punto de vista jurídico. Usted ha mencionado uno, que la Corte establece hasta las 80 millas el paralelo por motivos de costumbre pesquera de Chile. Y parece ser la primera vez que la Corte emplea la costumbre para generar derecho en el mar. Hasta ahora la costumbre había servido para generar derecho en tierra, nada más. El mar se subordina a la tierra. ¿Esto le llama la atención también? Yo diría que menos, ¿no? También hay una de las opiniones individuales anexas al fallo de un juez que dice que en realidad no debería ser así, ¿no? Que la existencia de una pesquería, ¿no?, en un área determinada no debiera ser un criterio como para definir la extensión de un límite marítimo. Pero en fin, son opiniones que los jueces tienen. Ahora, la Corte debía adoptar algún criterio, alguna base para sustentar, ¿no?, el límite que estaba acordando. Y bueno, tomó esa referencia como el elemento para fijar la extensión del paralelo. Y el raciocinio que hace la Corte es que si había surgido, ¿no?, un límite tácito entre los países, tenía por función justamente diferenciar las jurisdicciones, ¿no?, de los dos países en materia pesquera. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿hasta dónde se pescaba? O sea, ¿hasta dónde ese límite implícito, ¿no?, era útil, ¿no?, en el momento en que surge, ¿no? Y por eso la referencia a la pesca. Bueno, es un criterio que va a haber que estudiar. En realidad este es un fallo que va a pasar a las escuelas de derecho. Una pregunta final antes de ir a la pausa. ¿Tuvo que hacer este ejercicio de gimnasia jurídica a la Corte porque la posición peruana era demasiado sólida? No, yo creo que eso sería ser demasiado presuntuoso, ¿no es cierto? La posición peruana era sólida, pero al mismo tiempo reconocíamos que el convenio 54, ¿no?, y el acuerdo sobre las luces de enfilamiento del 68-69 nos traían problemas.